Vamos a dar paso a esta mesa redonda. Pedíamos, como se ha ido abordando esta mañana, y mira, voy a cambiar un poco el orden, yo creo que me conocéis, y para hacerlo lo más dinámico posible, pues Josep María, tú mismo que estás así y como coordinador de Respon.cat, que bueno, hace unos años cuando se lanzó, la ha comentado también muy bien Santa Creu, que ha sido uno de los principales impulsores en la inauguración de esta jornada. Yo creo que ya sumamos más de 150 socios. Tengo también la suerte de formar parte de la Junta Directiva y un poco pues con estos mensajes que han ido saliendo esta mañana y el foco de la jornada, los aprendizajes, lecciones aprendidas, buenas, malas, regulares y hacia dónde vamos, pues si podéis hacer por favor una pequeña intervención cortita de 4 o 5 minutos y generamos un poco ese coloquio para estos minutos finales. Así que comenzamos por este orden, vamos a hacerlo un poco al revés. ¿Presentación solo? Sí. Bueno, pues... bueno, reflexiones así de aprendizajes, una... Vale, perfecto. La primera pregunta. Enhorabuena en primer lugar a la organización y felicidades al equipo, a Marco sobre todo, a Ricardo. A ver, aprendizajes y expectativas. Yo creo que en estos 20 años ya se ha consolidado que la cuadratura del círculo existe. Recuerdo hace 20 años que parecía imposible, ¿no? O sea, si tengo una empresa, ¿cómo voy a hacer eso otro? Y hemos aprendido que sí, que es posible, de alguna manera, pasar de algo que se entendía como colateral a algo que forma parte del negocio. Cosa que en esos inicios había gente que incluso lo veía mal. Dice, no, si hablamos de responsabilidad, ¿cómo vamos a hablar de negocio? 20 años atrás, ¿no? Estos 20 años han sido muy intensos. Por tanto, hemos superado con éxito la cuadratura del círculo. Otra cuestión, el tema de cómo ordenamos, y no lo digo solamente por un tema numérico, todos los vectores que entran dentro de la responsabilidad, ¿no? Hace años hablábamos de tres letras, la A de ambiental, la S de social y la E de económico. Yo recuerdo en ese momento, no solo yo, pero tenía aquí una gran batalla en decir, oye, es que lo más importante es el buen gobierno y nos lo dejamos. Estamos hablando de enfoque departamental, ¿no? Es como un pie de pato que tiene tres dedos funcionales, pero lo más importante es el que está detrás, que no se ve, que es esa espuela o como se llame, ¿no? Que es el buen gobierno. Ahora lo que ha pasado es que hemos sustituido la I de económico por el buen gobierno. Está muy bien, por la gobernanza, está muy bien, fantástico. Vigilemos que ahí no nos dejemos, porque al hablar de social, de hecho, la mayoría de empresas acaban hablando de los temas laborales. ¿Dónde están los temas sociales comunitarios? Hay una tendencia que captamos reciente y que la captamos aquí y mirando estudios a nivel europeo o mundial. Cada vez hay empresas que tienen un interés más estratégico en la relación con la comunidad. Es un tema que tiene que crecer. Y también la E de económico, que no se nos pase, porque a veces oyes hablar de la E de económico y solamente te hablan, que es muy importante, de la parte financiera de la empresa. Pero esa E de económico, y creo que aquí uno de los temas que en estos próximos años va a aparecer, es cómo la empresa genera legítimamente unos beneficios que se reparten equitativamente y que, por tanto, la parte que va para los accionistas no se detrae de una manera pues poco ética de otros grupos de interés como pueden ser los trabajadores de la cadena de valor o incluso de la propia clientela, ¿no? Por tanto, vamos a avanzar, digamos, en todas las E's, ¿no? En todas las letras para asegurar que realmente estén allí. No sé si tengo más tiempo, pedías una intervención corta. Ya está, ¿no? Me lo dejo para después. Lo tenemos enseñado ya. Choni. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por estos 20 años. Antes reflexionaba, ¿dónde estaba cada uno de nosotros hace 20 años? ¿No? Yo estaba con un bebé recién nacido, o sea, ¿cuánto pasa el tiempo? Un poco estoy aquí como representación de DIRSE, de la cual soy subdelegada en Cataluña. Yo creo que todos coincidimos, después de a lo largo de toda esta jornada, en que tanto las instituciones como las empresas como la sociedad en estos 20 años hemos ido integrando la sostenibilidad dentro de cada una de las áreas de negocio o cada una de las funciones, ¿no? De hecho, yo recuerdo también, que me pongo nostálgica con todo esto, pero que mi profesor de universidad fumaba dentro de la clase, ¿no? Entonces, esto que ahora nos parece algo y que mis hijos no pueden entender, pues este es un ejemplo a otro nivel de cómo ha ido evolucionando una sociedad cuando ha sido capaz y conocedora de los riesgos que su actividad genera, ¿no? Quizás ahora, después de que se haya hundido
en principios del 2000 un edificio Rana Plaza en Bangladesh, nos empezamos a preocupar de cuáles eran las consecuencias de las cadenas de suministro, ¿no? O después de haber visto tantas consecuencias del cambio climático, de inundaciones, sequías, etcétera, nos hemos empezado a preocupar. Esta es la evolución que ha ido teniendo la sostenibilidad en estos 20 años, ¿no? Ser conscientes de que tenemos un planeta de recursos limitados, ser conscientes de los impactos que produce en las personas. En los 10 años que DIRSE existe, yo creo que DIRSE también lo que visualizó fue la necesidad de capacitación de los profesionales que desarrollábamos esta función dentro de las empresas. Y esta ha sido la función de DIRSE, la de catalizar y la de fomentar la capacitación de todos los que nos dedicamos a esto, sea cual sea el trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Silvina Vázquez, ella es la responsable del Observatorio de Fundacions, de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Bueno, gracias. Buenos días y me sumo, por supuesto, como os he dicho aquí, a vuestro aniversario. Además, corresponsables y socio de la Coordinadora, así que con mucho cariño os queremos felicitar. Un contexto muy breve sobre el que es la Coordinadora. La Coordinadora es aquí en Cataluña la única asociación de segundo nivel que representa el sector fundacional. Nosotros tenemos casi 800 socios, pero el sector fundacional es más amplio. De hecho, en Cataluña hay más o menos 2.000 fundaciones que son económicamente activas y que tienen, por supuesto, por el hecho de ser fundaciones, finalidades de interés general y que hacen muchísimas cosas. Nosotros tenemos vocación de representarlos, de abogar por el conjunto del sector y fortalecer la filantropía. Yo diría que el primer aprendizaje para nosotros en este tiempo que hemos ido también integrando la sostenibilidad como valor y como práctica ha sido pasar para el sector fundacional del cumplimiento normativo hacia una cada vez mayor sensibilización en todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Y esto no lo hacemos solamente por rendir cuentas, que hay que rendirlas, sino porque somos conscientes que con la rendición de cuentas es como se puede regenerar la confianza social. La confianza social es un valor imprescindible para las fundaciones y para la sociedad en su conjunto. Sin confianza social no hay ni sociedad. Está en crisis a diferentes niveles. Nosotros, por ejemplo, en el observatorio que nos dedicamos a monitorizar el conjunto del sector, pero también sus lazos, digamos, con la sociedad. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Cataluña, 7 de cada 10 personas necesitan tener información transparente y pruebas del impacto social de las entidades antes de colaborar con ellas. Así que para nosotros eso es un acicate imprescindible. Y con respecto a las expectativas de los grupos de interés, sí, evidentemente se han ido transformando a lo largo de este tiempo y yo diría que se han transformado en cuanto que se han ampliado, ¿no? Se ha pasado de este concepto de rendir cuentas en primer orden al fundador, luego a los donantes y a los financiadores, para incorporar a los beneficiarios, no solo los directos, sino los beneficiarios indirectos, que son muy difíciles, digamos, de determinar, por eso es imprescindible medir bien las externalidades. Y por último, y más importante, a la sociedad civil en su conjunto, porque sin la confianza de esta sociedad civil de la que venimos, tampoco podemos avanzar. Muchísimas gracias así por esta brevedad, que así luego introduciremos otros temas. Fundación Seres, Sofía Martín, que también hemos tenido la suerte de que nos puedas acompañar, pues también si puedes hacer esta primera reflexión. Sí, bueno, felicidades por estos 20 años y también un agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo y permitirnos hoy estar aquí, o sea que las dos cosas. En estos 20 años, bueno, yo, por ser breve y por centrar, hablaría fundamentalmente de 3 cosas. Creo que bueno, Fundación Seres conecta el negocio con el compromiso social. Somos una fundación empresarial y bueno, pues aglutinamos en torno a unas 150 empresas. Algunas las veo también por aquí, o sea que encantada de ver muchas caras conocidas. Y bueno, pues buscamos esa empresa comprometida y competitiva. Estas 2 décadas de trabajo, yo diría que por un lado
todo lo que tiene que ver con el compromiso social ha quedado claro que es estratégico, nos ponemos las gafas de largo plazo. Esto no es algo cortoplacista, sino que tiene que ver con la estrategia. En la jornada se ha escuchado esto varias veces y yo creo que se explicaba muy claramente en la primera mesa. La empresa que se compromete socialmente pues, está apostando por ser una empresa sostenible en el tiempo, una empresa a la que van a elegir pues, todos sus grupos de interés. Por otro lado, en estos 20 años yo creo que se ha revelado como un activo muy importante la confianza. Está claro que todos los factores ESG son una grandísima palanca para generar confianza en la empresa, confianza pues para fidelizar clientes, confianza para atraer inversores, confianza para que nuestra organización se perciba como una organización que tiene un propósito. Todo esto en un mundo pues, bastante convulso, con una transición justa que hay que ver cómo la armamos, un reto demográfico importante, tecnología y, bueno, lo habéis visto además también esta semana en todos los medios con el mobile, ¿no? Qué retos éticos y integrada en el negocio y en la vida pues, plantea. En fin, con una serie de desafíos. Y el tercer aprendizaje en estos 20 años, y también ha salido a lo largo de la mañana, es esa vuelta a los básicos, esa vuelta al propósito. A mí me gusta decir, y lo digo mucho también cuando estoy en las ruedas de prensa o con los medios, las organizaciones se explican en el 80% por los intangibles. Entonces, volver a recordar asuntos de los que hablamos, los que llevamos ya unos años en esto, es esencial en este contexto en el que bueno, pues la regulación está cambiando, estamos viendo circunstancias que son cambiantes y volver a ese propósito, a los básicos, pues nos va a hacer construir esa sociedad y esa empresa que estamos buscando. Muy bien. Pues para contar con esta última intervención, también queríamos con un movimiento que yo lo he dicho ya muchas veces, movimiento B Corp, aquí en España. Yo lo conocí en América Latina y cuando lo conocí, pues sinceramente no, y lo he dicho ya aquí, no me inspiró mucha confianza, tuve muchas dudas, ¿no? Como son tantos movimientos, hablo de hace como 8 o 10 años, dije, uy, ¿esto? ¿Y qué tipo de organizaciones hay detrás? Y cuando llegó aquí en España, y algunos de los aliados, el propio Portaventura también lo tiene, Danone, John Skate más Business, pues sobre todo una persona que falleció desgraciadamente hace unos años, él me dijo, Marcos, que esto vale muchísimo la pena, y ya teníamos la SG21, teníamos el FR, decíamos, sí, ¿qué nos va a aportar? Y nos introdujimos y demás en corresponsables con este movimiento, y dije, wow, está francamente bien, no es nada fácil la evaluación ni mantener el certificado, el sello, pero vale mucho la pena y por eso pues también os habíamos invitado pues para que nos explicarais si un movimiento tan diverso, que hay grandes empresas, pero también muchas pequeñas emprendedores, pues un poco como habéis visto, Montse, pues estas tendencias y estos aprendizajes en estos años. Gracias, Marcos. Bueno, en primer lugar me sumo un poco a la enhorabuena por estos 20 años y también agradecer pues, que hayáis contado con nosotros. Disculpad mi voz, que he pasado un constipado importante esta semana, pero bueno, aquí estamos y pues bien, llevamos a nivel mundial 17 años de movimiento B Corp. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que la sostenibilidad y el propio movimiento B Corp es tierra de conversos y a lo largo de estos 17 años, si tenemos que recopilar los aprendizajes clave que extraemos, y me uno un poco a lo que comentaba Sofía, ¿no?, a volver un poco al origen de entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y de qué hablamos cuando hablamos de propósito.
Y aquí el verdadero significado de ambas palabras cobran todo su significado cuando se vincula al modelo de negocio. Hemos tendido a asociar sostenibilidad a procesos, hemos tendido a asociar sostenibilidad únicamente a una línea de negocio o a un único producto, y ahí el resultado de esta sostenibilidad se convierte en un resultado que es parcial, en un resultado que es fragmentario, ¿no? Nosotros entendemos la sostenibilidad vinculada al modelo de negocio. Hablamos de modelo de negocio de impacto. En el movimiento B Corp es uno de los elementos que más se potencia, es decir, que la empresa genere un impacto social y ambiental y económico positivo a través de la propia actividad, no a través de actividades filantrópicas o a través de proyectos que van en paralelo pero que no están asociados a la propia actividad que genera ingresos en la compañía. Y eso nos lleva también a hablar de otro de los grandes aprendizajes, que es la importancia de tangibilizar esta sostenibilidad, ¿no? Cuando se vincula única y exclusivamente a procesos, muchas veces lo que extraemos son mejoras operativas que no tienen un impacto real, tangible, en la mejora de la vida de las personas o en la mejora del entorno en el que nos encontramos. Este sería el segundo gran aprendizaje, no encontrar cómo medir y tangibilizar ese impacto real para que no quede únicamente asociado a mejoras operativas sin impactos significativos y a largo plazo. Los retos que nos enfrentamos son complejos. Y en tercer lugar, el tercer gran aprendizaje es que las empresas al final son personas, las empresas no son entes aislados de su entorno, y para lograr esa transición real es importante contar con el apoyo y contar con todos los grupos de interés. Y ahí, empezando inicialmente por una transformación interna, claramente eso pasa por un firme convencimiento de los altos cargos directivos, del Consejo de Administración, del Comité Directivo, probablemente también porque hayan remuneraciones asociadas al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad de la compañía, pero luego que todo eso permee en la maquinaria operativa y también que se tengan en cuenta todos los grupos de interés. En esta mesa vamos a hablar de grupos de interés. Es fundamental una gestión efectiva de las demandas y de las expectativas que tienen estos grupos de interés para garantizar no solo la competitividad de la empresa, sino que pueda perdurar a largo plazo, ¿no? Una empresa no funciona si no hay unos accionistas dispuestos a invertir en ella, ¿no? Una empresa no funciona si no hay unos trabajadores que quieran trabajar en la empresa hoy y también mañana. No funciona si no hay unos clientes que confíen en la compañía y que estén dispuestos a pagar por sus productos y sus servicios, pero tampoco funciona, se hablaba antes de la importancia de la comunidad, ¿no? Tampoco funciona sin una comunidad local que respalde el proyecto en el territorio y le dé legitimidad para poder operar. Y del mismo modo, sin unos proveedores que te acompañen en el viaje y que te ayuden a cumplir con tus objetivos. Entonces, esos serían un poco los principales aprendizajes. Muy bien, pues siguiendo un poco con lo de los grupos de interés, que también los que llevamos ya un tiempo en este tema, ¿no? Siempre ha sido en todas las definiciones de la responsabilidad social, la sostenibilidad, de cada uno como la haya querido llamar, en sus diferentes etapas, siempre ha salido, ¿no? La importancia del diálogo con los grupos de interés. En la teoría, más o menos, todo bastante estudiado. En la práctica, no siempre es fácil, ¿no? No sé por ahí quién quiera, ahora mismo en el orden que sea. En el momento en que estamos con toda esta evolución de estos años, ¿en qué momento, cómo se debe avanzar en ese diálogo con los grupos de interés para que realmente pues, la sostenibilidad, la responsabilidad social permee realmente en las organizaciones? ¿Cómo veis qué reflexiones se pueden hacer para que vosotros, que representáis organizaciones muy diversas, muy multi-stakeholder en algunos casos, cómo avanzar en ese diálogo tan imprescindible como mencionabas, si quieres tú, Montse, o en el orden que queráis, para lograr que realmente los grupos de interés pues, apuesten también incluso más por estos temas de manera interna? Bueno, sí, adelante, sí. Bueno, a ver. La sensación es que hace unos años las empresas desconocían más los temas de responsabilidad social, se encontraban más en un terreno más desconocido y empezaron a establecer procesos de diálogo más profundos con grupos de interés. La sensación es que esto se ha quedado un poco estancado. No digo que ha ido a menos, pero la empresa ya conoce el terreno, ya no tiene tanta necesidad, ¿no? Entonces, me preocupa el hecho de que, juntamente con una presión normativa necesaria e interesante,
que no haya un paso hacia una normativización, es decir, un enfoque, pues bueno, como toca formalmente, pues para hacer la memoria y tal, pero que no haya procesos orientados solamente a la creación de valor, a la innovación, a intentar crear valor compartido o incluso que es importante destacar de que el hecho que, aunque tengas un sistema de gestión con una norma, una certificación, una etiqueta, eso no debería de evitar que tú tengas que dialogar con los grupos de interés, porque a veces las normas tienen pues, unos indicadores que pueden ser muy potentes, pero que no cubren todo lo que en tu territorio o en tu sector o en tu ámbito puede ser relevante. Por tanto, creo que es un tema que no está cerrado y se tiene que ir avanzando. Las empresas tienen que pasar de satisfacer grupos de interés a crear confianza en grupos de interés, creo que es algo importante. Y finalmente, y creo que ya lo decías también tú mismo, Marcos, no solamente es un diálogo de una empresa con grupos de interés que están por ahí como satélites, cada grupo de interés es una organización que debe de gestionar su propia responsabilidad social. Algunos hace muchos años que hablamos, 20 años que hablamos de también RSO, responsabilidad social de las organizaciones sociales o de las administraciones o de las universidades, ¿no? Y por tanto, evitar ese qué hay de lo mío de una asociación, un grupo de interés de carácter social, ambiental, etcétera, que llama a la puerta de una empresa, porque además eso no solamente impide crecer como sociedad y como cultura empresarial de un territorio en esos temas, sino que además conlleva malas prácticas en el sentido de que puede haber un grupo de interés que justifique que esa empresa tenga la legitimidad de actuar en esa sociedad cuando esa organización le da legitimidad y, en cambio, está actuando en contra de esa empresa, incumpliendo o no atendiendo requerimientos importantes de otros grupos de interés. ¿Alguna reflexión más, si quieres, Choni? Quien quiera, así de... No, sí, perfecto. Perfectamente alineada con José María. Yo lo que quería aportar es... para complementar, realmente es transparencia con los grupos de interés, ¿no? Yo creo para generar precisamente la confianza de la que Josep María hablaba. Yo creo que ahora tenemos metodología para abordar ese acercamiento a los diferentes grupos de interés, equilibrar la relación de las empresas con estos grupos de interés. No me voy a dedicar muchísimo a mis clientes porque es lo que me genera negocio, pero voy a olvidar a mis empleados, es algo obvio, pero cuando haces un mapeo de todas las empresas, creo que lo hemos hecho en estos grupos de interés, hay que mirarse también un poco el ombligo y ver realmente si tú estás dedicando a cada grupo de interés el tiempo y los recursos que ese grupo de interés necesita, ¿no? Y después, insisto en la transparencia porque es algo que los miembros de Vicor tenemos muy claro, que no somos empresas perfectas, por eso es una B y no una P, no somos perfectos, por tanto tiene que haber un sistema de mejora continua, ¿no? y de acercar y dialogar con ese grupo de interés y ir cambiando, mejorando pues tus impactos hacia ellos de una forma positiva. Muy bien. Si queréis. ¿Sí? Sí. Bueno, no, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros desde el observatorio, una de nuestras misiones es justamente ayudar y acompañar a las fundaciones a que puedan medir su impacto, ¿no? Y medir el impacto es hablar de información transparente y rigurosa, ¿no? Que este es otro paso. Pero es que además yo diría también que en esta sintonía de ir ampliando grupos de interés o de ser punto de encuentro, nosotros como asociación de fundaciones un poco tenemos esta función también de ser el punto de encuentro donde se nuclean diferentes grupos de interés. No solo se trata de medirlo, el impacto, sino también de gobernarlo, ¿no? Y esta idea de gobierno, de gobernanza del impacto, que es más amplia incluso que la de gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque incorpora la transparencia, porque incorpora el buen gobierno, porque incorpora una rendición de cuentas ampliada, no solo el fundador o los donantes. Bueno, también implica una revisión y una reflexión desde los propios órganos de gobierno de las fundaciones, que son los patronatos, ¿no? Se hablaba antes en la cápsula anterior mucho de diversidad. Las fundaciones están en un camino de hacer un esfuerzo de diversificar, no solo profesionalizar, sino diversificar sus patronatos
rendir cuentas hacia las comunidades que sirven, hacia sus beneficiarios, tener en cuenta los beneficiarios indirectos o las personas afectadas indirectamente por la labor de la Fundación. Esto implica a veces medir impactos negativos. Bueno, es un camino que se hace con dificultad, pero con mucho esfuerzo y con muchas ganas también, ¿no? Porque sabemos que reporta justamente en este valor de la confianza. Ligado a grupos de interés, por ir avanzando, está muy ligado a las alianzas, ¿no? Que también ha ido saliendo en la jornada, que también es un clásico, ¿no? Ese ODS 17. Por ejemplo, si os acordáis, en la primera mesa pues salía, ¿no? Henkel, creo que lo comentaba Xavier Rivera, que decía competimos en algunos productos y a la vez tenemos alianzas en otros, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me ha gustado de la sostenibilidad y que, wow, hasta los propios competidores muchas veces nos unimos, se unen, ¿no? Para un bien común, para buscar esa parte, ¿no? No es fácil el tema de alianza, grupos de interés. No sé si quieres así también. Sí, bueno, yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Si estamos haciendo, y lo decía al principio en la pregunta anterior, ¿no? Cómo queremos hacer esa manera de hacer nueva empresa, de cambiar las cosas, de transformar. Y aquí introduzco un concepto que a lo mejor me adelanto, ¿no? Pero ha salido. Ese liderar de manera responsable dentro de las organizaciones implica bueno, pues que esa sociedad que queremos construir y esa empresa que queremos construir, sabemos que no la podemos construir solos y que son necesarias las alianzas y contar con todos los agentes, porque si no, esto no funciona. Hay otro asunto que yo creo que es muy relevante y podría responder tanto a la primera pregunta como a esta, que es la de la sostenibilidad es algo transversal. Porque resulta que esto importa dentro de la organización, esto va de comunicación, esto va de equipos de talento, de recursos humanos, esto va de legal, es decir, es algo que aporta a todos y esto también nos hace autoafirmarnos en que este viaje no podemos hacerlo solos, que es importante y que es estratégico para las compañías. Y añadiría también en el tema de los grupos de interés, pero también tiene que ver con las alianzas, se ha mencionado la parte de la medición / gestión. Cómo de importante es medir el impacto social, y aquí hago un paréntesis porque es verdad que cuando hablamos de sostenibilidad estamos mucho más acostumbrados a entender la dimensión medioambiental, pero ¿qué pasa con la parte social, que es intangible, que es más compleja, que nos cuesta más llegar a esa parte más concreta, ¿no? de cómo impacta? Para nosotros esto ha sido una, no sé si obsesión, pero desde luego sí que un trabajo muy constante dentro de la Fundación y hemos medido, tenemos informes en los que llevamos 10 años midiendo impacto social porque creemos que pues es muy relevante y además bueno, pues nos seguimos esforzando en este camino. Yo creo que es otro de los elementos a tener en cuenta. Perdón. Nosotros aquí, yo creo que es importante como Movimiento B Corp, nosotros nos basamos en una visión sistémica, estamos inmersos en un mundo que es interdependiente, ¿no? Lo vemos constantemente, los impactos que tienen en este contexto de globalización fragmentada y para superar los grandes retos que tenemos por delante, uno no puede hacerlo solo, ¿no? Aquí se requiere la colaboración entre todos los actores de la sociedad. Las empresas, evidentemente, tienen un rol fundamental. Vivimos en un mundo que se rige por parámetros económicos, en el que las empresas generan más del 80% de la riqueza en el mundo y son responsables de la generación de más del 80% de los puestos de trabajo, que también son mecanismos para asegurar una vida digna de las personas. Entonces, es difícil pensar en un cambio que no pase por transformar a estas empresas, pero de nuevo las empresas no son los únicos actores, ¿no? Aquí como ciudadanía también tenemos un papel clave. Como instituciones públicas también tienen un papel facilitador de esa transición, pero también como academia que enseña, ¿no? Aquí estamos en una institución académica, tienen también una enorme responsabilidad en tanto que están formando a los líderes empresariales del futuro.
Y todos estos actores, desde el movimiento B Corp, intentamos, ¿no?, colaborar con todos ellos para orientarlos hacia este cambio sistémico, hasta transformar el sistema económico a través de transformar las empresas en un modelo empresarial que sea más sostenible y que sea más regenerativo y más inclusivo. Y aquí me gustaría destacar brevemente 2-3 ejemplos de cómo estas sinergias que forman parte de nuestro ADN, pues las estamos utilizando para multiplicar ese impacto. Por un lado, hace un par de años impulsamos un proyecto que se llama El futuro es ser B, que básicamente surge con ese ADN de involucración de todos los grupos de interés, ¿no? Fue una iniciativa de innovación democrática en el que se involucraron a empresas, pero también se involucraron a instituciones públicas, a sindicatos, a las patronales, se involucraron a líderes de opinión, a académicos, a expertos, instituciones públicas, y todos ellos, ¿no?, pasaron por una metodología de co-creación para responder a una pregunta muy básica, que es cómo pueden las empresas mejorar la vida de las personas. Y después de todo este diálogo entre múltiples stakeholders, se hicieron todo un conjunto de propuestas para que tanto empresa como administraciones públicas pues facilitaran esa transición, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo, involucrando a los grupos de interés y escuchando, se genera esa confianza, ¿no?, que mencionaba, es importantísima, y al final esa reputación que va muy de la mano de la integridad, que va muy de la mano del compromiso, y que todo ello tiene factores, ¿no?, muy vinculados con la sostenibilidad. También esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y aquí construyo un poco encima de lo que comentabas, Choni, de que la sostenibilidad no es una foto perfecta, sino que es un viaje, no es un camino a largo plazo de mejora continua, y eso es fundamental, ¿no?, que se entienda, y que no está reñido con la rentabilidad, ¿no?, que muchas veces parece que conciencia y cartera o rentabilidad y sostenibilidad no van de la mano, y cuando van de la mano pasan cosas maravillosas como las que vemos en el propio movimiento B Corp. Siguiendo un poco esta línea, y ya nos quedan muy poquitos minutos, no me resisto a preguntar, y ha salido mucho, ¿no?, durante la jornada, la propia inauguración, este momento tan bipolarizado, ¿no?, en el que nos encontramos. ¿Cómo estáis viviendo y qué respuesta desde las asociaciones cuando nos encontramos, como ha salido, ¿no?, el propio Salvador Illa, os he escuchado, Santa Creu, Cristina, del Pacto Mundial, ¿no?, el volver a empezar, que decía ese artículo de Jáuregui que hemos publicado hace muy pocos días, ¿no?, en un momento en que hay tantas voces contrarias, yo creo muy fuertes, muy potentes, contra la sostenibilidad, negacionistas del cambio climático, todo ello. ¿Cómo lo estáis viviendo desde cada asociación y qué respuesta? Porque seguro que llegan muchas preguntas de muchos de los que están aquí. ¿Cómo responder, ¿no?, cómo responder a ello? Porque hay muchas empresas que están también en Estados Unidos, en muchos países y demás. No sé cómo lo estáis viviendo y no sé qué respuesta se puede dar y qué se puede hacer, conjunta o individualmente, para lograr seguir impulsando la sostenibilidad, pese a quien pese y con todos los contras que hay, ¿no? No sé quién quiera así comentar. Bueno, no sé, yo sí que... Es un tema complejo. No, a ver, yo creo que al final es un momento donde quizás gana más peso este equilibrio entre el resultado económico de las empresas y el impacto social y ambiental. Pero en absoluto significa un paso atrás. Desde DIRSE, que yo creo que es un principio de sostenibilidad, el de no dejar nadie atrás en todo este proceso también. Entonces, desde DIRSE lo que estamos haciendo es cómo empujamos la función dentro de la empresa para realmente demostrar, lo que también se ha dicho en otras mesas, que la sostenibilidad es una forma de crear valor para las compañías. Hay que tener esta visión. No puedes tener una visión filantrópica, activista de la sostenibilidad. Nosotros defendemos los negocios responsables y defendemos la sostenibilidad integrada en el modelo de negocio. Por tanto, esto es ahora más que nunca necesario. Igual, en otras épocas, con viento a favor, esto venía solo. Ahora, con viento en contra, pues es el momento de demostrarlo más. Pero es que no hay vuelta atrás.
no es una cuestión de ahora esto se va a olvidar, porque desafortunadamente los retos que tiene el planeta siguen estando. Hemos aprendido hoy que en 2045, ¿verdad?, las minorías son las que van a ser mayorías y, por tanto, esto no va a cambiar por muchas tendencias políticas que no nos quieran hacer ver la realidad. A nosotros nos gusta contarlo siempre en Seres en clave de oportunidad. O sea, venimos de un momento más o menos dulce, ¿no?, con un viento de cola y ahora pues es verdad que nos encontramos en el que la sostenibilidad pues era un tema muy relevante, el que todo el mundo hablaba y bueno, pues veníamos de eso. Y ahora estamos en un momento en el que se están cuestionando muchas cosas. Entonces, sí que nos gusta hablar de oportunidad para las compañías, ¿no? En todos estos años hemos vivido diferentes crisis, hemos vivido momentos así, es un poco un efecto péndulo, estas cosas suceden, pero sí que es verdad que, bueno, para lo que puede servir es para revisar cosas. Las crisis siempre sirven para desprenderse de lo accesorio, ¿no? Entonces, un poco siguiendo en esta línea, ya os digo, más de oportunidad. Probablemente revisemos conceptos, volvamos a esos básicos que verdaderamente son capitales y es el momento de seguir trabajando en este viaje y además más convencidos que nunca que la competitividad es un atributo de la sostenibilidad, o sea que tenemos mucho por delante. Yo me sumo un poco a lo que comentaban los compañeros y compañeras. Estamos en un contexto en el que hemos empezado el año, ¿no?, con mucho despropósito y en este sentido desde el movimiento B Corp insistimos en que ante tanto despropósito más propósito, pero propósito genuino y asociado al modelo de negocio. Es importante y hay una enorme oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando, como mencionaba antes, que sostenibilidad no está reñido con rentabilidad, ¿no? Y aquí en el movimiento B Corp tenemos distintos estudios que comparan las empresas B Corp con empresas de la misma categoría, sector y tamaño y lo que nos dicen los datos es que las empresas que ponen la sostenibilidad en el modelo de negocio, capitalizándolo como una ventaja competitiva y como una oportunidad real de negocio, son más resilientes, tienen la capacidad de atraer a más talento y en momentos de crisis y no crisis, tienen la capacidad de generar más ingresos en relación a empresas del mismo sector y del mismo tamaño, ¿no? Entonces, los retos del presente y del futuro son apremiantes, son los mismos que hace 2, 3 años y van en aumento y ahí creo que es importante mantener el pie en el acelerador, demostrando que esta sostenibilidad es una ventaja competitiva. Sí, no, por aportar quizás una pincelada un poco diferente porque al venir del sector fundacional y representar fundaciones, claro, las fundaciones son entidades no lucrativas, ¿no? Entonces, de alguna manera, y no por escapar la pregunta más política si se quiere, pero nosotros la sostenibilidad para las fundaciones es como un valor implícito en algún punto, no solamente que es implícito por el compromiso y por las misiones que ya son de interés general y que tienen una mirada amplia sobre la ciudadanía, sino porque son el requisito para cumplir la misión, ¿no? La sostenibilidad entendida, por supuesto, en términos amplios, ¿no? Sostenibilidad económica, medioambiental, de derechos laborales, de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las fundaciones quizás juegan con una ventaja comparativa. Esto no quiere decir que estemos tranquilos o que veamos todo lo que está pasando hacia afuera como si no fuera con nosotros, ¿no? Vale. Hay una pregunta, sí, si quieres, pues también va por alusiones, creo. Bueno, de José Antonio Lavado, que es uno de los grandes también pioneros, impulsores de la responsabilidad social, que creo que también puedes contestar tú, José María, o quien quiera. Como ya nos quedan 5 minutitos, pregunta, ¿qué aporta el análisis con las recomendaciones de la nueva directiva y demás? ¿Qué aporta el análisis de doble materialidad a la sostenibilidad de las empresas? Bueno, la dejo ahí, quien quiera así, pero... Si me permites, para contestar todavía la de antes, ¿no? Porque creo que es un tema que debemos abordarlo de cara, porque es un tema muy importante. En estos últimos años hemos asistido al hecho de que algunas empresas que gestionan su responsabilidad social y que, por tanto, incorporan buenas prácticas en su gestión han dado un salto
de proactividad y han empezado a hablar de propósito, cosa que es muy positiva, porque añade un plus de trabajar más proactivamente para conseguir cambiar la sociedad, ¿no? Hablamos de responsabilidad social, pero con un paso más. Bueno, esto que nos place que sea así, y que de alguna manera las empresas no tenían ideario. Ideario era algo propio de organizaciones sociales, educativas, etcétera, o políticas incluso. Ahora hay empresas que tienen ideas, quizá antes las tenían, pero ahora de manera explícita, ¿no? Y que las ponen pues, encima de la mesa. Claro, lo que no nos esperábamos es que desde la otra parte, ¿no? Desde la zona oscura, pues también hubiera empresas que este ideario lo desenvoluparan entrando de lleno en la política. Entonces, aquí tenemos un paso que seguramente no tiene marcha atrás y es empresas que han tomado compromiso de cambiar el mundo incorporando desde un paradigma de la sostenibilidad y empresas que han decidido utilizar en bien de los negocios, pues interferir en la política o incluso dedicarse a hacer política, cosa que estamos viendo en sus inicios, pero que seguramente va a ir a más, ¿no? Yo creo que el posicionamiento, es decir, está muy bien que la empresa entre en un terreno prepolítico, por tanto que tenga un discurso sobre la sociedad y que pueda actuar como agente de cambio, pero sin colonizar o ponerse en lugar de la política, no solo porque no le corresponde a la empresa, sino porque está haciendo imposible que haya un ejercicio democrático pleno. Otra cosa es que desde la política, desde el mundo empresarial y desde el paradigma de la responsabilidad, se entre más de lleno en promover soluciones, incluso vinculadas al buen gobierno, no de la empresa, sino de la sociedad, sobre todo en aquellos aspectos que desde la política no se han sabido hacer, sobre cómo abordar procesos democráticos, sobre cómo abordar ciertos elementos que la política ha fracasado y quizá la empresa tiene que entrar con maneras, sugerir maneras, demostrar maneras de cómo se puede gestionar un diálogo con grupos de interés, en definitiva, a gran escala. Y que muchas veces pues, quizá no pasa por modelos de formalidad democrática, sino que bueno, cada vez más hay modelos más interesantes de promover pues, el consenso, las alianzas, y aquí sí que la empresa puede dar, de alguna manera, ejemplo de crear alianzas y trabajar por el bien común. No sé si alguna última reflexión ha sido de lo que se ha comentado del análisis de la doble materialidad. Bueno, en relación a la doble materialidad, yo creo que es una suerte que dentro de este paquete Omnibus haya quedado intacta. Y es una herramienta muy útil y más en la mesa que nos ocupa, en la que se abordan los grupos de interés, porque nos permite como empresas y permite a las empresas tener una comprensión más profunda de las interacciones que tiene con su entorno en el sentido amplio. Y aquí se ha comentado ya, ¿no? Las empresas no son entes aislados, sino que formamos parte de un ecosistema interdependiente y el elemento clave que te permite esta doble materialidad es cruzar no solo los impactos sociales y ambientales, ¿no? Cruzarlos con los indicadores financieros y ver cómo, en efecto, en muchas ocasiones la sostenibilidad está alineada con los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta fundamental para, en esta sostenibilidad tangible, en esta sostenibilidad vinculada al modelo de negocio, que es importante que sigamos promoviendo, ¿no? Para no caer únicamente en que el foco esté en mejoras operativas vinculadas única y exclusivamente a los procesos, sino que afecte, que sea a través de toda la actividad de la empresa, pues esta doble materialidad es una herramienta clave que espero que nos acompañe durante muchos años. Muy bien. Bueno, pues si os parece bien, siempre nos gusta incorporar alguna sorpresa, alguna cosa así, alguna improvisación de última hora. Los que habéis estado desde primera hora de la mañana, cuando comentaba José Santacreu, pues así de los pioneros, que hacía repaso, ¿no? Jáuregui, Campuzano, políticos, académicos Lozano, Argandoña, comentaba así también a nivel práctico, pues Toni Vallabriga. Y como hemos conseguido ahí con su agenda siempre también complicada, ahora hacía años, él ha sido muy partícipe en muchas jornadas corresponsables de hace ya, con menos canas que teníamos todos, ¿no? Pues qué bueno que nos has podido acompañar y aunque sea un aquí te pillo, aquí te mato, con la confianza y demás, pues sí nos gustaría si nos pudieras hacer una última reflexión casi ya en torno a la clausura para dar paso ya a esta última parte de reconocimiento. Si os parece bien, quedaros por favor aquí, que como lo vamos a hacer así corto va a ser más dinámico y así entregamos las cubiertas. Bueno, yo creo que es muy conocido. Últimamente nos toca muchas veces más compartir espacios en Madrid que en Barcelona y por eso también nos parecía tan importante, presidente de IRSE, muchos años y de muchísimos cargos que yo creo que ya es muy conocido. Y del BBVA yo no sé cuántos cargos ha sido
modificando y demás, pero siempre con esa idea. Fue de los primeros que el negocio responsable, todo esto que ha salido mucho aquí, que se atrevieron, que yo decía en aquel momento, wow, negocio responsable que ha salido mucho, que se atrevieron a ponerle así en un cargo tan importante, así que encantado, Toni, si nos puedes hacer una reflexión final. Bueno. Lo de las canas lo dirás por mí, ¿no? Supongo. Claro, yo también tengo. Bueno, pequeño atraco, pero bueno, encantadísimo de estar aquí con amigos y con todos vosotros y bueno, la verdad es que felicitar a Marcos y al equipo de corresponsales y todo el trabajo de todos estos años, estos eventos, todo el despliegue y la voz que nos está dando a todos los que venimos trabajando en la sostenibilidad, en la responsabilidad social durante tantos años. La verdad es que os tenéis que sentir muy orgullosos. Los eventos aquí en Barcelona y en Madrid son todo un éxito y todo el despliegue es fantástico. Así que ojalá tengamos 2 décadas por delante más de vuestro trabajo. Así que enhorabuena. No, por aprovechar un poco, así con un cierre imprevisto, pero elaborando algunas ideas de la experiencia que estamos viendo en estos últimos meses, en las que efectivamente estamos en un entorno muy complejo, extremadamente polarizado. Y os quería un poco compartir tres temas, ¿no? Uno, lo que tenemos como visión de teoría del cambio. 2, algunas ideas de estas tendencias y cómo están reconfigurando el mundo, que en este tema sesión también se han comentado, ¿no? Y tercero, algunos aprendizajes y implicaciones que de alguna forma estamos viendo en BBVA y en los foros en los que venimos participando, ¿no? Primero, la teoría del cambio. Nuestra tesis, o la tesis que tenemos es que, en definitiva, al final, quien invierte en esa transformación de nuestro mundo, pues son las empresas, las instituciones, las pymes, las familias, que al final pues toman decisiones y que tienen que incorporar esta dimensión de impacto en sus tomas de decisiones, ¿no? Y la realidad es que para que esto se haga a la escala que necesita nuestro mundo, necesita una precondición crítica, ¿no? Que tenga sentido económico. En la medida que tengan sentido económico, estas inversiones no dependen de que haya un porcentaje pequeño de población, de empresas que estén dispuestas a pagar un sobreprecio, sino que realmente sea la decisión más inteligente, la decisión de sostenibilidad, ¿no? Y para que se construya ese sentido económico, digamos, hay como una serie de elementos, de precondiciones absolutamente vitales, ¿no? Una muy evidente, que es la propia tecnología. La tecnología nos permite hacer cosas que antes eran inimaginables y hace que la energía renovable, la eficiencia energética y muchos otros temas sean los más eficientes desde el punto de vista económico, ¿no? Pero todavía hay un montón de actividades que todavía no tienen sentido económico. La Agencia Internacional de la Energía habla de 45% de actividades que todavía no están ahí y todavía tienen green premium, como dice Bill Gates, ¿no? Y por lo tanto no tiene sentido económico. Por lo tanto, la tecnología juega un rol fundamental para que las empresas, las familias, podamos tomar decisiones realmente atractivas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Pero también las políticas públicas, ¿no? El contar con políticas ambiciosas, predecibles, que generen esos incentivos adecuados cuando sean necesarios, con permisos sencillos, con simplificación administrativa. En definitiva, creen un entorno favorable para que las empresas, para que las familias inviertan en esas actividades sostenibles. Cuando necesitamos tecnología, necesitamos gobiernos que tengan esas políticas, señales de demanda, que al final hagan que el sentido económico esté ahí, ¿no? Y el sector financiero, que hablo desde la banca en este caso, pues nuestro rol es acompañar a que esas decisiones de inversión se puedan llevar a cabo, ¿no? Y es un poco como vemos la lógica, ¿no? Y por lo tanto es un juego muy complejo, que hay una completa interdependencia, ¿no? Y aquí me llevo al segundo punto, que es lo que está pasando en el mundo. Que por un lado tenemos la mega tendencia ahora de demonizar las palabras ESG, ¿no? En algunas jurisdicciones, y este movimiento tan preocupante, efectivamente, de políticas públicas en algunas jurisdicciones que efectivamente pues, nos hace retroceder décadas y décadas, ¿no? En definitiva, y que por lo tanto eso está ahí. Eso es real. También en Europa estamos evolucionando, ¿no? Hacia una visión, se habla de pragmatismo, ¿no? Vincular cada vez más sostenibilidad a competitividad, a simplificación. Yo creo que hay 2 iniciativas que las conocemos bien. Una, la famosa Omnibus, que los que estamos aquí la estamos sufriendo y la vamos a sufrir, porque efectivamente es necesario simplificar,
pero hay que ser muy, muy preciso, donde realmente tiene sentido para aprender rápidamente y no generar esa incertidumbre que podamos tener, ¿no? Pero también otra iniciativa muy importante, desde el punto de vista especialmente climático, que es el Clean Industrial Deal, ¿no? Que es el paquete que también se publicó el mismo día 26, en el que en definitiva Europa quiere cerrar un poco, siguiendo el consejo de Draghi, esa brecha de innovación e utilizar la descarbonización como palanca de competitividad para Europa, ¿no? Y que es una enorme oportunidad. Ayer estaba en Bruselas, en un evento del Parlamento Europeo, precisamente con la presidenta von der Leyen, pues señalando la importancia, y a pesar, teníamos dudas de si la presidenta vendría a un evento media hora con todo lo que está pasando, y no, vino al evento para hablar de Clean Industrial Deal y de la importancia que tiene esto para la economía, para la competitividad de las empresas en Europa y también para la sostenibilidad y para reducir nuestras emisiones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, dos temas también muy importantes, ¿no? Y la tercera tendencia que observamos es la tendencia del greenwashing, ¿no? Ese término que se ha popularizado ya, derivado de los dos extremos, ¿no? Del extremo de la presión por el ESG o el anti-ESG en Estados Unidos, pero también la presión por el greenwashing en Europa y en otras jurisdicciones, que al final nos lleva a un mundo donde las empresas cada vez somos más prudentes a la hora de comunicar o exponernos y tratamos de seguir implementando. Y yo creo que este fenómeno es un fenómeno que es preocupante porque, en definitiva, no sabemos cómo resolverlo y genera una dinámica perversa. Se hablaba aquí de cambio sistémico, la importancia que tiene que las empresas también comuniquen y den señales a los gobiernos, a sus clientes, a sus proveedores, de lo importante que es la sostenibilidad en sus negocios y que ese greenwashing puede hacer que se pierda ese efecto de retroalimentación y al final ese cambio sistémico se vea pues, con menores resortes, ¿no? En definitiva, tendencias que nos llevan a plantearnos ¿y ahora qué, no? Entonces yo os digo, en nuestro caso lo que estamos viendo es, primero, hay una evolución en la narrativa. Esto no va de la narrativa que hemos venido utilizando hasta ahora y, como estamos viendo, pues estamos evolucionando la narrativa a algo que sea más compelling en el mundo de los negocios, ¿no? Y en Europa lo hemos traducido a competitividad, se habla de seguridad energética, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final esa narrativa yo creo que toca evolucionar la narrativa, no pasa nada, es evolucionar. En el fondo lo importante es impulsar una agenda potente. Eso es un primer tema a tener en cuenta. El segundo es foco en la oportunidad. Lo hablaba Sofía antes, Seres, también en la mesa, ¿no? Habéis coincidido todos, la importancia del foco en la oportunidad de negocio. En nuestro caso, en BBVA, teníamos un plan estratégico que culminaba ahora el año pasado, en diciembre. Hemos desarrollado un nuevo plan estratégico por los próximos 5 años y hemos seguido manteniendo la sostenibilidad como prioridad estratégica de negocio. Y hemos fijado un nuevo objetivo de 700.000 millones de euros para ayudar a las empresas en este proceso de transformación, ¿no? Por lo tanto, negocio, oportunidad de negocio, y yo creo que es el mejor antídoto para cualquier presión, porque es el que hará que efectivamente este cambio que nos vemos ahora y esta dificultad sea realmente imparable. Nuestra tesis es que el entorno es complejo, los retos son enormes, cada vez mayores, pero esto es imparable, porque cada vez tiene más sentido económico y la oportunidad de negocio está ahí, ¿no? Y por finalizar, yo creo que va más de pasar a un foco más en la ejecución. Y otra recomendación o otro mensaje que nos llevamos también en el banco y en los foros en los que estamos es la importancia clave de las alianzas y el trabajo colaborativo con el sector público, con otras empresas, también con empresas de nuestro propio sector. Nosotros estamos en la Zero Banking Alliance, que es la alianza de cero emisiones netas de banca. Habéis oído hablar de que han salido bancos americanos, bancos canadienses. Yo tengo el honor de estar en el comité directivo y la verdad es que estamos en un proceso también de pensar la evolución de la alianza, ¿no? Y de hecho, pues se va a lanzar una evolución de la alianza acorde con este nuevo contexto que tenemos, complejo, pero como digo, de oportunidad. Cierro. Yo creo que hay que seguir con estas jornadas muchos años más, Marcos, y en definitiva creo que tenemos que pasar de ver la sostenibilidad y trabajar la sostenibilidad desde la convicción, que también, pero sobre todo lo tenemos que trabajar desde la oportunidad y desde el valor, ¿no? Yo creo que eso es lo que hará ese cambio de relato en el que estamos. Así que nada, encantado y a seguir.